La verja del rancho chirrió como si alguien la conociera de memoria. La nieve acumulada en la bisagra rimaba con el silencio del camino. Cada paso de Milena dejaba una huella que la consumía a ella más que al campo. En sus labios, un pensamiento repetido durante semanas encontraba por fin voz. Apenas un susurro que se le escapó a la noche. Nadie me quiere. No era una queja construida. Era la radiografía de un corazón cansado. La figura de Milena recortaba contra la penumbra una mujer de rasgos orientales, cabello recogido con descuido, varias capas de ropa y una bolsa de lona que olía a jabón y paja húmeda. Venía de pueblo en pueblo, de puerta en puerta. La nieve había borrado no solo sus huellas, sino también la paciencia de quienes la habían encontrado buscando cobijo. En la casa de huéspedes le dijeron que ya no había plaza. En la lavandería, que no habían recibido paquetes. En los establos, que no necesitaban más manos. Cada no dejó una cicatriz que apenas se notaba en las manos, pero pesaba en la garganta. El rancho de Gregorio Mendoza no era gran cosa. Unas cuadras de madera, un tejado bajo que parecía encorvarse para proteger lo que quedaba del calor. Y un granero con puerta de hierro donde, según decían en el camino, nunca faltaba trabajo. La puerta estaba apagada por fuera y tibia por dentro. Al abrirla, el olor a heno y a leche fermentada la golpeó con una mezcla de amabilidad y urgencia. A la luz mortecina, algo pequeño y oscuro se movía entre la paja, y cuando Milena se acercó, comprendió que no era la sombra del granero lo que temblaba, sino un animalcito luchando contra la noche. El ternero se asentó en la paja como si no tuviese fuerzas para más. Estaba mojado, casi sin energía. Su respiración era un hilo que el granero exigía sostener. Milena se arrodilló sin pensarlo, y la nieve de su abrigo se esparció en formas minúsculas alrededor de sus rodillas. Pasó la mano por el lomo del animal, y su corazón, que ya conocía el idioma de los cuidados, comenzó a dictar órdenes silenciosas. Calentarlo, secarlo, alimentarlo. ¿Quién eres?, preguntó una voz áspera desde la sombra. Un hombre alto se plantó en la entrada, con la barba entrecana y las manos manchadas de aceite. Gregorio Mendoza tenía los ojos de alguien que aprendió a guardar las cosas importantes para sí. Miró a Milena con la cautela de quien no olvida el riesgo de las palabras y el valor de los hechos. «Vengo a ayudar», respondió ella, con acento que traicionaba su origen y la voz tan firme como la que escuchaba cuando trabajaba en un establo de otra vida. Vi al ternero. Estaba tirado. Gregorio ladeó la cabeza, midiendo su presencia. Detrás de él, Benito, el peón, se frotaba las manos con paja y sonreía como quien siempre encuentra algo curioso en las visitas. Los ranchos recibían gente, pero pocas veces alguien tocaba la puerta así, sin pedir nada más que una oportunidad para hacer. Había, sin embargo, una reserva. La gente del pueblo miraba raro a los forasteros. «No acepto mendigos», dijo Gregorio con la voz baja, más para sí que para ella. Milena no se ofendió. No iba a mendigar, sabía cuidar. «No vengo a pedir limosna, puedo alimentar, limpiar, vigilar, pago con trabajo». La frase tenía algo de promesa y algo de verdad. Gregorio la miró de nuevo, y por un segundo largo su rostro se ablandó. Tal vez fue la manera en que ella sostenía al ternero, como si la vida dependiera de la calma que imprimía en sus manos. Tal vez fue el recuerdo de Catalina, su mujer, muerta hacía ya un invierno y medio, que había cuidado de la casa y de los animales, con la paciencia de quien sabe que cada criatura merece justicia. Gregorio dejó caer una manta sobre el hombro de Milena, una manta vieja que aún olía a cocina. «Queda esta noche», dijo. «Si el animal no mejora, ya veremos». Milena aceptó sin más ceremonias. Esa noche, mientras el granero se cerraba a la intemperie, ella no cerró los ojos. Con una linterna en la boca, contaminada por la respiración, preparó una botella con leche tibia y comenzó a alimentar al animal. Sus manos eran pequeñas, ágiles. Sus dedos conocían la forma de las ubres, la presión necesaria para que el flujo no fuera ni demasiado fuerte ni demasiado lento. La leche no era la más rica, pero calentó al ternero y el calor hizo que su respiración ganara ritmo. Milena le frotó el vientre con cuidado y le escondió con paja para que la noche no fuera amenaza. Mientras tanto, Gregorio regresó de vez en cuando con café y con un silencio que no sabía cómo romper.
la casa parecía más grande sin Catalina. El hueco de su ausencia no era solo físico, también era costumbre, rutina y palabra. Ella había sido la que encendía el fogón antes de que el frío pusiera a la gente en sospecha. Ver a otra mujer cuidar un animal de la misma manera que lo hacía su esposa despertaba en Gregorio memorias que no se permitía nombrar. Se retiró dejándolos en su burbuja de luz y en la cocina miró una fotografía en la pared. Catalina con las manos manchadas de harina y una sonrisa que hacía raro el invierno. Los primeros días se repitieron como un rito práctico. Milena cobraba por horas en el granero, alimentaba, limpiaba, secaba. Benito le mostraba cómo aflojar una brida, cómo atar un nudo que no se deshiciera con el hielo. Gregorio traía alimento y recelo en partes iguales. A distancia, el pueblo observaba. La señora Herrera, que sabía poner el desprecio en perfecto estado de conservaduría, suspiraba en la tienda cuando se enteraba de que una forastera se quedaba en el rancho. Las conversaciones en la plaza tenían dos velocidades, la de los que masticaban chismes como pan y la de los que miraban y callaban. Milena no pertenecía a la velocidad de los juicios. Su pertenencia era al cuerpo del ternero, a su calendario de comidas, a su temperatura. Durante las madrugadas heladas, cuando la nieve se callaba sobre los tejados y el viento dejaba de agitar las ramas, ella se quedaba pendiente de una respiración ajena y a cambio le devolvían la sensación de ser necesaria. En ese intercambio simple, la palabra pertenecer no era un concepto sino un acto. Untar una pasta caliente en la pezuña, dormir con una manta entre la espalda y la madera para sentir que no era la única en vela. Una noche, al terminar de dar el último biberón, Milena se sentó en la escalera del granero y miró el suelo en que ambas huellas, las suyas y las del ternero, comenzaban a unirse. Por primera vez en semanas, no sintió el frío de fuera como si fuese una declaración personal. Se permitió pensar en cosas que no fueran la supervivencia inmediata, en un plato tibio a la mañana, en la posibilidad de que, si el animal sobrevivía, tendría sentido quedarse un poco más. No te acostumbres demasiado, murmuró Benito, que conocía la fragilidad de las certezas humanas. La gente aquí es suya, y los forasteros vienen y se van. Milena lo miró sin orgullo ni rencor. Quizá no me quede para siempre, solo hasta que el ternero tenga firmeza en las patas. Las semanas siguientes dibujaron una coreografía cotidiana. Ella tenía un ritmo, y él, sin declararlo, lo fue aceptando. Gregorio la veía con esa mezcla de recelo y alivio que sienten quienes, después de mucho tiempo en solitario, encuentran un nuevo orden que respeta sus espacios. Le dejó una pequeña habitación que había sido de Catalina, pero que nunca había vuelto a usarse. La habitación tenía una ventana con vistas al patio trasero y un olor a lavanda que venía de algo que alguien había dejado por costumbre. Milena guardó allí su bolsa y puso sobre la mesa una pequeña figura de cerámica que había traído en algún bolsón de su vida anterior, un signo mínimo de que ella también hacía casa en donde podía. El ternero, al que los demás llamaban con nombres rústicos, empezó a responder a las horas y a las manos. Su pelaje se abrió a la luz. Su respiración se articularizó. Pilín, así lo llamó Milena en un murmullo propio, comenzó a gatear sobre sus patas y a buscar el calor humano con menos urgencia y más curiosidad. Verlo comer con vigor fue una caricia para todos. Incluso Gregorio permitió una sonrisa al ver que el animal se atrevía a morder una rama. Los actos cotidianos terminaron revelando un pequeño milagro de orden. Donde había riesgo, emergía cuidado; donde había miedo, responsabilidad. Pero el pueblo no era ciego a los cambios. Las noticias tenían su camino como el agua, y en un lugar donde las voces eran más potentes que las manos, los rumores se hicieron presentes. La señora Herrera dejó caer una frase en la puerta de la tienda. No me fío de la gente que no tiene familia aquí. Otros gruesos en la plaza murmuraron que un hombre solo no debía dejar entrar a una mujer. Algunos susurraron con tono curiosamente protector: si ella se va, será por su bien. Había quienes, en silencio, cruzaban miradas que pesaban como piedras. Milena oyó las voces como quien escucha lluvia sobre un tejado. Sentía el golpe, pero no se entregó a él. Su trabajo tenía la contundencia de quienes saben que las manos son texto y las noches, escuela. Para ella, la identidad no se reducía a una etiqueta.
Era la suma de lo que hacía por los que no podían pagar la ayuda con palabras. Aún así, la soledad golpeaba en momentos imprevistos, como cuando, después de una jornada larga, entraba en la cocina y la mesa estaba vacía. Recordaba entonces la cara de su madre, la intensidad con que le enseñó a sostener a una cría, a nunca dejar que el miedo dictara el fin de las cosas. La cena de Nochebuena llegó como un suspiro en el calendario. En la casa, la conversación se redujo a un clima íntimo. Benito trajo una botella pequeña de vino y unas latas de conserva que sabía a fiesta. Gregorio encendió el fuego con la destreza de quien ha pasado años peleando con el invierno. La comida fue modesta pero cálida: pan, estofado, una manzana troceada. Catalina, ausente pero presente en pequeños detalles, una servilleta bordada, un trapo que aún conservaba su olor, presidía la mesa en silencio. Milena llegó con manos que olían a paja y a lácteos, se sentó en el banco, cerca del calor. No dijo demasiadas palabras. La Navidad no era para ella una promesa mágica, sino una fecha que marcaba una oportunidad de compartir el calor de la casa con otros. Gregorio, por su parte, parecía discutir con la memoria. Cada gesto suyo se miraba en la pared donde estaba la fotografía de su mujer. Al alzar la vista, sus ojos coincidieron con los de Milena, y en ellos hubo un reconocimiento que no necesitó traducción. Esa noche, mientras la casa se acunaba en pequeñas ráfagas de risa y de pan, alguien pasó por delante de la ventana del granero, una figura esbelta que se detuvo a mirar. Era Viejo Flores, un vecino de campos cercanos que, con su andar lento, representaba la buena voluntad de quienes no tenían prisa para juzgar. Observó la escena y, sin decir mucho, dejó caer un comentario que en la plaza se leería como poema. Se ve que ella cuida como si no tuviera otra forma de hablar. Algunos, al día siguiente, en la puerta de la tienda, repitieron el gesto de Flores con un matiz distinto. Cuidó al ternero, y eso pesa. No era que la comunidad cambiara de opinión de un día para otro. Las opiniones se movían como capas, unas superficiales, otras más profundas. Pero la acción de Milena puso en evidencia algo difícil de negar: su competencia y su entrega. En el granero, donde las luces parpadeaban por fugas de corriente y el frío entraba por las rendijas, la relación entre Gregorio y Milena avanzó por pendientes pequeñas y seguras. Él le mostró dónde guardar la leña, cómo cerrar un portón para que no entrara el viento y cómo identificar el olor del heno podrido. Ella, en cambio, le habló de cosas sencillas: del mejor momento para calentar la leche, de cómo un animal débil puede recuperar ritmo si alguien le mantiene el aliento humano como manta. No eran confesiones profundas, pero sí pactos, un intercambio de saberes que construía algo parecido a confianza. Una mañana, cuando el ternero ya podía trotar cortos tramos, Gregorio la encontró en el patio, manos en los bolsillos, mirando el cielo como si fuera a preguntarle algo. Se acercó con la cautela de siempre. «Has hecho bien en quedarte», dijo sin más. Milena no se sorprendió del elogio, no lo esperaba a modo de recompensa, sino como una constatación. «No lo hice por ti», replicó, y su voz no tenía dureza. «Lo hice porque era lo que había que hacer». Gregorio la miró un segundo más, como si quisiera entender si en su frase había una puerta de salida. «Aquí la gente habla», aconsejó. «A veces da miedo quedarse cuando los ojos están contra uno». Ella le devolvió la mirada, y hubo algo en esa mirada que era más que desafío, era decisión. «No estoy segura de querer que me quieran por lo que diga la gente, quiero que me quieran por lo que hago». La respuesta de Gregorio no fue inmediata. En su mandíbula se dibujó la memoria de Catalina que quizás hubiese dicho algo distinto. Él se guardó la sentencia para sí y le ofreció en cambio una taza de café caliente. Fue el gesto más potente de su aprobación: dejarle calor, dejarle sustento. La vida en el rancho continuó, con sus silencios y sus pequeñas victorias. Y sin embargo, la nieve no cubre lo que ha sido dicho. En el pueblo, la señora Herrera no tardó en lanzar una observación más punzante en la puerta del horno. Si una forastera salva un ternero, luego querrá salvar más cosas que no le pertenecen. Frases como esa se replicaron en ambientes distintos. Había quien las susurraba para proteger el orden que le era cómodo, y quien en cambio las decía para sentir que su voz tenía impacto. Milena lo supo por casualidad. Había ido a la tienda a comprar heno pequeño para Pilín, y al pagar,
Escuchó la frase como si fuera una piedra que rebotaba en la madera. Sintió la punzada, la sensación nítida de ser mirada por algo que no era su trabajo. No era la primera vez, pero sí la primera que alguien en el pueblo la miraba con esa mezcla de recelo y curiosidad. El corazón le apretó, pero no dejó que el gesto se incrustara en su paso. Compró lo que necesitaba, volvió al rancho y se puso a preparar el alimento. Esa noche, mientras el viento arañaba el tejado, Pilín buscó su mano con la misma ternura insistente. Milena lo sostuvo y por un instante pensó en la posibilidad de un hogar que no dependiera de un lugar de origen, sino de la elección cotidiana de cuidar y ser cuidado. Cerró los ojos unos segundos y la frase que la había acompañado hasta allí, «Nadie me quiere», flotó en su memoria como un fósforo que aún conservaba llamas. No supo si quería rechazarla o transformarla. Al amanecer del día siguiente, Gregorio apareció en el granero con una noticia que balanceó la calma. Tenía que bajar al pueblo para resolver un asunto relacionado con la venta de lana. La visita era inevitable. «Si te quedas», dijo, «cuida de todo. Si no, te llevo y vuelves conmigo mañana. No quiero que la gente hable si nos pilla desprevenidos». Milena vaciló un momento. Sabía que la presencia de Gregorio en el pueblo podía ser un escudo o un foco, según cómo se movieran las piezas. Podía acompañarlo y exponerse a los rumores sometiéndose a la mirada pública o quedarse en el rancho sola con Pilín y con la cadena de cuidados nocturnos. Miró al ternero que, ya robusto pero dormido, encajaba su cabeza en la paja como si fuera la única almohada que conocía. «Me quedaré», dijo al fin. «No quiero que Pilín vuelva a sentir una noche sola si puedo evitarlo». Gregorio la miró con una mezcla de gratitud y extrañeza. La elección de quedarse era más que práctica. Era una declaración tácita sobre su voluntad de pertenecer. Él asintió, y antes de irse, dejó la puerta del granero apenas entreabierta y una vela encendida sobre la mesa. El gesto tenía el tamaño de un voto. Dejar el fuego encendido era confiar en alguien. En el fondo de su pecho, Milena supo que esa vela era algo así como la primera palabra de una conversación que todavía no se atrevían a pronunciar. La casa quedó en silencio. La nieve añadió su grosella al paisaje y el granero respiró con la normalidad de los que saben que la noche será larga. Milena repasó mentalmente el plan de acción. Alimento por la mañana, revisión de la pezuña, paseos cortos para que el ternero aprendiera a moverse. Todo rituales que la mantenían anclada. Cerca de la medianoche, sin embargo, un ruido inusitado la sacó de su calma. Voces apagadas en el camino y el tintineo de un equipo que no esperaba. Alguien se acercaba. Las figuras que se recortaron eran dos. Una conocida, Benito, y otra, una sombra que ahora se apreciaba desde la distancia como más que curiosidad. Se pararon junto a la puerta del granero y hablaron en voz baja. Milena no oyó las palabras, pero sí sintió la tensión. Los pasos fueron pesados, las miradas urgentes. Alguien tartamudeó y la voz de Benito sonó rara, contenida. Milena se acercó, con el ternero quieto a un lado. La paciencia de la noche se disolvió y con ella la calma que tanto le había costado conseguir. Gregorio no había vuelto aún del pueblo y la puerta estaba entreabierta. Había en el aire la posibilidad de que algo cambiara de un momento a otro. Ella enderezó la espalda como quien se prepara para recibir una visita que no esperaba y supo, por primera vez en mucho tiempo, que la decisión de quedarse la colocaba directamente en la línea de fuego de la comunidad. En la penumbra, alguien pronunció su nombre y el mundo pareció dividirse en antes y después. Su pulso se aceleró, no por el peligro inmediato, por la simple certeza de que, si la gente miraba, ahora tendría que elegir no solo entre marcharse o quedarse por el ternero, sino entre renunciar a la última coraza que la protege y enfrentar lo que significa ser vista en plena ciudad. Aquella noche, con la vela temblando en la mesa y Pilín aspirando sueños de ternera, Milena comprendió que su futuro ya no era solo de noches de leche y paja. Algo nuevo, imprevisible y público comenzaba a escribirse sobre la nieve. Las voces junto a la puerta eran más cercanas de lo que Milena había esperado.
Benito se adelantó con la luz temblando en su mano, y detrás venía la figura de la señora Herrera, cubierta con un abrigo que olía a carbonilla y a reproche. La tienda había sido el epicentro de las palabras. La plaza y las aceras habían tomado ese rumor y lo habían estirado hasta convertirlo en noticia. Traían, dijeron, preguntas envueltas en sorpresa y miradas curiosas que pesaban más que el frío. No queríamos molestar, dijo Benito incómodo, pero la gente habla. Dicen que una mujer, que una forastera vive aquí con el señor Mendoza, que usted cuida del ternero, que el hombre ha dejado la puerta abierta a cosas raras. La señora Herrera no necesitó añadir más. Su ceño era una declaración. Miró a Milena con una mezcla de desdén y consideración, como quien evalúa si algo es una amenaza o una intriga entretenida para el día. Milena sintió el latido frío de la vigilancia. Sabía que en los pueblos las palabras se vuelven carne. Al principio son rumores y luego se convierten en certezas que nadie recuerda quién pronunció. Sin embargo, no permitió que la mirada se clavara en su espalda. Acercó una mano al lomo de Pilín, que dormitaba con la mandíbula floja sobre la paja, y ese contacto le devolvió precisión. «No buscamos problemas», replicó con voz calma. «Solo cuidamos del animal». Benito bajó la vista. La señora Herrera, por su parte, cruzó los brazos como quien enmarca una condena. «Cierto o no», dijo al final, «la gente pregunta, y cuando la gente pregunta, a veces pide respuestas». Gregorio apareció entonces con la chaqueta cerrada y la cara de quien habitualmente prefiere la conversación a solas. Miró la escena como quien llega a una linde, dispuesto a poner su palabra donde haga falta. No habló para defender a nadie por nobleza. Habló porque el rancho era su responsabilidad y porque la presencia de Milena, noche tras noche, había resultado más eficaz que cualquier charla. «Mi casa», dijo, y su voz no admitía matices. «Aquí se trabaja y se cuida. Si alguien tiene un problema con eso, lo diga mirándome a mí». La señora Herrera resopló, convencida de que una frase así no iba a cambiar nada. Benito, agradecido, se fue con la sensación de haber hecho lo justo. La señora Herrera se quedó un instante, luego giró y se fue murmurando. Quedó en el aire un silencio con sabor a advertencia. El pueblo estaba observando. Esa noche, Milena no dijo nada a Gregorio sobre las ganas de marcharse que a veces la invadían. Había aceptado quedarse por Pilín, por paciencia, por sentido del deber. Pero una voz antigua, repetida muchas veces hasta volverse mantra, seguía resonando. «Nadie me quiere». Era una sombra que se colaba cuando cerraba la puerta del granero y se sentaba a coser una manta. Aún así, cada vez que recogía a Pilín en brazos y la criatura buscaba su calor con insistencia, la frase perdía peso. A la mañana siguiente, el rumor llegó al centro de la plaza y se enredó en el mostrador de la tienda. Milena tuvo que ir por heno y medicinas. No quedaba otra opción. Se ató la bufanda y salió al camino helado con la sensación de que el aire cortaba no solo la piel, sino también la paciencia de quienes miraban. La tienda estaba llena de compradores. El burbujeo de voces llenaba el espacio y la señora Herrera no tardó en aparecer, sentada detrás del mostrador con la sonrisa lista para la ocasión. Al cruzar la puerta, Milena notó cómo las miradas se repartían. Unas neutrales, otras inquisitivas. Algunas que apenas ocultaban una sorpresa que era casi hostilidad. Tomó lo que necesitaba sin alzar demasiado la voz. Quería irse sin más ruido. «¡Es ella!», exclamó alguien en la cola. «Dicen que vive con el señor Mendoza». El sonido fue como una piedra lanzada al estanque. Las olas partieron en murmullos. Milena sintió la textura de esas palabras, el roce de ojos que buscaban confirmación. La señora Herrera se acercó con la elegancia de quien sabe dónde apretar. «¿No te da vergüenza?», preguntó, sin ocultar el filo. «Llegas aquí, te instalas en la casa de un hombre, y luego, ¿qué esperanza tiene un pueblo con esto?». La frase fue un puñetazo revestido de etiqueta. Milena se quedó inmóvil un segundo, la mercancía en las manos, como si sostuviera algo que no podía soltar. Había esperado preguntas sencillas sobre heno o sobre el precio, no esa especie de acusación que mezclaba moral con curiosidad. «Solo cuido de un animal», contestó con la calma contenida de quien conoce su oficio. «No pido otras cosas». La señora Herrera sonrió con malicia. «Hay reglas aquí, la gente las conoce.
Usted vendrá de lejos y podrá no entenderlas, pero no por eso hay que torcer el sentido común. Algunas voces del fondo empezaron a reír a media voz. Otras, más crueles, añadieron insinuaciones que golpeaban en la intimidad. Un hombre hizo el gesto de señalar con el labio hacia la puerta, como si indicara el camino correcto para marcharse. Milena sintió un calor subiendo por la nuca, no de vergüenza sino de rabia contenida. Era la rabia de quien había recorrido sendas en busca de dignidad y confirmaba que esa dignidad era constantemente cuestionada. No quería espectáculo, no iba a darles esa satisfacción. «Lo siento», dijo, y dejó las cosas sobre el mostrador. «No volveré más». Sus pasos eran firmes. La gente se acomodó en su teatro con la tranquilidad de quien llama a su propia justicia por teléfono. Afuera, el frío la recibió con la indiferencia con la que siempre acoge al que se queda sin equipo. Milena caminó sin mirar atrás hasta que el rancho apareció en el horizonte como una promesa que crecía y encogía al mismo tiempo. Esa tarde cerró una bolsa y la dejó sobre la mesa de la habitación pequeña que le habían asignado. Metió dentro unas piezas de ropa, la figura de cerámica y una manta. No llevaba casi nada más. Pilín, al verla empaquetar, se acercó y lamió su mano como si supiera que algo se iba a romper en su mundo. Entonces, Gregorio la encontró mientras limpiaba la puerta del granero. Su rostro, al principio, mostró sorpresa. Luego, una especie de crueldad contenida por la pena. No dijo mucho, pero cuando Milena le explicó en voz baja que prefería marcharse para no traer conflictos al rancho, él no la dejó terminar. «No te vayas por lo que dicen unos necios en la tienda», dijo con una calma que ocultaba tensión. «Si te vas, ¿por qué crees que yo me quedo?» Milena sintió la pregunta como un escalpelo. No supo cómo responder sin revelar todas las veces que había sentido el pecho contracturado por la noche. La verdad era simple y brutal. Temía que su estancia fuera una mancha no solo en su nombre, sino en el nombre de quien la acogía. «No quiero causar problemas», repitió. «No quiero que te miren distinto. No quiero que por mí alguien en el pueblo pierda respeto por tu nombre». Gregorio apoyó la frente en la madera, como si el frío le clavara un pensamiento en la sien. Luego levantó la vista con la decisión de quien ha decidido poner en juego más que simples palabras. «Si la gente te juzga por ayudar a un animal, entonces la gente no entiende lo que significa cuidar», dijo. «Yo no te pedí que te quedaras por mí, te pedí que te quedaras porque este lugar necesitaba manos, y porque me siento menos solo. Si mi nombre se mancha por eso, prefiero esa mancha a la de la casa vacía que dejaste cuando Catalina se marchó». Lo dijo sin grandilocuencia, con una sinceridad que tenía más de rutina que de gesto heroico. Milena lo escuchó y algo en su pecho se le entrelazó. El recuerdo de Catalina, la morgue de la tienda, la confianza que él le había brindado al dejarle la vela encendida. No era una oferta de amor romántico, sino una petición práctica y humana. «Quédate y sigamos cuidando». «Si me quedo», contestó, «será porque quiero permanecer por lo que hago, no por lo que diga la gente». Gregorio asintió. Era todo lo que él necesitaba. Hablaron entonces de cosas sencillas. Arreglar la cerca rota, plantar un par de espinacas en el huerto que estaba junto al cobertizo, enseñar a Pilín a seguir la barrera sin empujar. Fueron palabras de trabajo y de tiempo, no promesas grandiosas. Milena supo que su lugar se ganaba a diario, y esa certeza la reconfortó más que cualquier palabra pública. Al día siguiente, la ocasión para un gesto público llegó antes de lo que esperaban. El pueblo celebraba una reunión de fin de año en el salón comunal, una mezcla de brindis, villancicos y discursos breves. Gregorio, que solía vender lana en la feria, decidió que era el momento para plantar su palabra donde más importaba. Fue una decisión práctica y valiente. Llevar a la mujer que cuidó del ternero al centro de la plaza y colocarla allí, sin adornos, para que la comunidad pudiera decidir. Cuando entraron al salón, las miradas se volvieron hacia ellos. Algunos se sorprendieron, otros fruncieron el ceño. A Gregorio no le importaron los rostros. Caminó con la seguridad de quien conoce su terreno. «Quiero que oigáis algo», dijo en voz que llenó el salón. «Esta mujer salvó a un ternero que sin ella no habría pasado la noche». Hubo un murmullo y la señora Herrera abrió los labios para replicar, pero Gregorio levantó la mano. «No busco aplausos», continuó.
Busco que entendáis que lo que ella hizo es trabajo, no es intriga ni problema, es sentido común. Si algo está herido, se cura. Si algo es débil, se sostiene. Las palabras tuvieron el peso de la evidencia cuando un vecino, el viejo Flores, se acercó y asintió con la cabeza. Flores, con sus manos curtidas por décadas de labranza, habló con la voz rota por la honestidad. He visto muchas manos a lo largo de los años, dijo. La que cuida sin pedir nada a cambio merece respeto. Yo le doy el mío. El gesto fue pequeño pero potente. En esa sala, donde las opiniones podían cavar zanjas o tender puentes, la licencia de Flores fue como abrir una puerta. Algunos aplaudieron tímidamente, otros guardaron silencio, pero la tensión se aflojaba. La señora Herrera, que esperaba una derrota pública para la forastera, se encontró con un escenario donde la bondad tenía un testigo que no se callaba. Un hombre que antes había murmurado sobre normas y costumbres, se acercó entonces a Milena, y con la torpeza de quien intenta reparar algo que no sabe arreglar, dijo: «Si te quedas, que sepas que la plaza puede no estar de acuerdo al principio, pero cuando la gente te vea trabajar, quizás cambie». Esa frase, lejos de humillar, ofrecía un cauce, aceptación no por decreto, sino por tiempo y por evidencia. Gregorio y Milena salieron del salón con el rumor transformado. No era que el pueblo hubiera olvidado sus dudar, era que ahora tendrían que lidiar con hechos concretos. A partir de ese día, el trato con la comunidad cambió de ritmo. Algunos se acercaban con preguntas prácticas. ¿Cómo había conseguido que Pilín tomara la botella o qué remedio usaba para un estornudo? Otros tardaron más en bajar la guardia, pero incluso ellos empezaron a mirar a Milena con la distancia cautelosa de quien está dispuesto a comprobar por sí mismo. Benigno, un vecino que cuidaba ovejas, dejó una cuerda junto a la entrada del granero y sin gran ceremonia dijo: «Por si te hace falta». Fueron regalos discretos, una cuerda, un saco de avena, el ofrecimiento de reparar un tejado. El rancho, que antes era un refugio de dos, se fue llenando de presencias que no necesitaban ser programa ni noticia. Había días en que la señora Herrera todavía dejaba caer algún comentario y había otros en que la tienda se quedaba sin pan y alguien, mirando a Milena, recordaba que las manos que trabajan también merecen descanso. La palabra forastera dejó de ser una sentencia para convertirse en descriptor, un hecho, no un juicio. Con el paso de las semanas, Pilín creció y se volvió travieso. Corría por el patio y derribaba pequeños postes con la confianza que da el calor que ya no le falta. Milena trabajaba en el huerto que le asignaron, plantó espinacas, algunas zanahorias y una hilera de guisantes. Gregorio, que había heredado la costumbre de no hablar mucho, se dejó ver más a menudo en la cocina, trayendo leña y esperando que la comida estuviera lista. A veces, en los silencios compartidos, hablaban de cosas pequeñas, la manera de atar una rama para que no se rompa en invierno, el nombre que le pondrán al primer bote en la primavera. No había gestos grandes, ni promesas que alteraran de forma instantánea la relación entre ambos. Todo avanzaba por la acumulación de labores hechas, por mañanas en que el café se compartía y por noches en que la vela se dejaba encendida hasta que la lluvia amainaba. La dignidad de Milena se restauraba a golpes de rutina. Cada mañana que llegaba al establo y veía a Pilín comer con brío, cada vez que un vecino dejaba una cesta y se marchaba con una sonrisa tímida, fue sumando una historia distinta a la que el rumor quería contar. Llegó el día en que la señora Herrera, al cruzarse con ella en el camino, dijo en voz baja algo que nadie esperaba: «He visto cómo cuidas, no diré más». Fue una capitulación sin fanfarria, la admisión de que a veces los hechos tumban las frases hechas. Al avanzar la primavera, el rancho se llenó de otros proyectos que antes parecían imposibles. Gregorio y Milena trazaron un plan sencillo: reparar la cerca del Prado Norte, labrar un cantero más grande para plantar hortalizas y organizar, cuando todo estuviera listo, una pequeña comida comunitaria para agradecer a quienes les habían tendido la mano. Eran acciones concretas, diseñadas para integrar, no para imponer. Un día, el viejo Flores propuso una idea que sonó más religiosa que práctica. Sugerirían al predicador local que bendijera el granero en primavera, no por sacramentalismo, sino para crear ocasión de reunión. Gregorio aceptó,
no por fe pública, sino por la necesidad de crear un punto de encuentro que fuera común y sencillo. Milena, por su parte, vio en aquella invitación la posibilidad de transformar un gesto en comunidad. La mañana de la bendición, el pueblo se acercó con bandejas y con manos curiosas. No fue una procesión, fue una comida compartida, un intercambio de herramientas y de conversaciones. El predicador dijo unas palabras sobre cuidado y vecindad, pero sin doctrinas rudas, llamó a la responsabilidad y a la escucha. Luego, la gente comió pan, estofado y pastelillos que habían traído algunos vecinos. Pilín, atado con una cuerda nueva, observaba la escena con la ingenuidad de quien todavía no entiende los matices humanos. Con el tiempo, la frase que había sido mantra de Milena comenzó a disminuir en su presencia. Nadie me quiere. Era ahora una sombra antigua que ya no dictaba su paso. Había días de nostalgia, por supuesto, la distancia de su madre, la memoria de su país, la pregunta sobre los porqués de su viaje. Pero había también días en que esa soledad antigua se mezclaba con la presencia física de gente que, poco a poco, construía un tejido de pertenencia. La noche en que arreglaron la cerca del Prado Norte, Gregorio y Milena trabajaron hasta que el sol bajó y la luz se volvió naranja. Hablaron de cosas cotidianas, de cómo ampliar la cochera para el equipo de invierno, de la necesidad de comprar una bomba nueva para el agua del huerto. Luego, cuando la última tabla quedó ajustada, se sentaron en el porche con una taza de café y escucharon el crujir de los pájaros que regresaban a la higuera. ¿Crees que esto es casa?, preguntó Milena a media voz. Gregorio miró la casa, la larga sombra de Catalina impresa en la pared, las herramientas que descansaban y el huerto que ya tenía sus primeras hojas verdes. Casa es lo que uno hace entre dos manos, contestó sin buscar poesía. Es repetir la tarea y que alguien te la devuelva. La respuesta fue un pacto sin letra. No era una promesa que obligara a cambiar el pasado, era un acuerdo para construir un futuro que ambos quisieran habitar. Milena apoyó la cabeza en la pared y dejó que la fatiga la acariciara. La vela que una vez encendió Gregorio seguía en la mesa del granero, ahora en una lámpara nueva que la protegía del viento. Los meses siguientes trajeron pequeñas celebraciones. El primer día que Pilín salió al prado sin temer caerse, la cosecha modesta de espinacas que compartieron con el vecino Benigno, la reparación del tejado que ahora ya no goteaba. La comunidad no cambió mágicamente de un día para otro. Algunos continuaron con su reserva. Otros se convirtieron en visitantes frecuentes. Lo importante fue que el ritmo de la vida en el rancho ya no dependía de rumores, sino de tareas hechas día tras día. En una de esas tardes de verano distante del frío inicial, Milena caminó hasta la plaza. No lo hizo para buscar aprobación. Lo hizo porque ya no temía ser mirada. Entró en la tienda y saludó a la señora Herrera con cortesía. La mujer, que una vez había sido la voz del recelo, respondió con la frialdad de quien ha aprendido que las palabras viejas no se gastan de inmediato. Sin embargo, al pagar algunas semillas para su huerto, la atendió sin comentario. Fue un intercambio mínimo, cotidiano. Milena salió con la sensación de que la normalidad había vencido a la hostilidad. La vida del rancho se volvió un relato de pequeñas victorias, arreglos, conversaciones, comidas compartidas. Ni Gregorio ni Milena se sentían salvadores el uno del otro. Se veían más bien como dos personas que habían reconstruido parte de sí al cuidar de lo que dependía de ellos. Pilín, ya robusto y alegre, pastaba en el prado con la confianza de quien conoce su nombre y a la persona que se lo dijo primero. Una noche, al acostarse, Milena recordó la primera frase que pronunció aquella noche en la verja. Nadie me quiere. La frase ya no tenía ese filo que la desgarraba. Ahora, cuando la pronunció en su pensamiento, más que un lamento, sonó como una reliquia. Recordatorio de un pasado que había sido enfrentado con manos y con decisiones. En la mesa del granero, donde antes la vela titilaba como un testigo solitario, ahora había fotografías impresas. Pilín con la lengua afuera, Gregorio sosteniendo un cubo de agua, Benito con la sonrisa gastada. Son imágenes de una vida que se crecía a fuerza de actos. Milena colocó junto a la figura de cerámica una pequeña tarjeta en la que había escrito: Casa por hacer. No era más que una nota para ella misma,
un reconocimiento a la construcción diaria. En el pueblo, la historia de la mujer que había salvado a un ternero terminó por ser, con el tiempo, un ejemplo de lo que puede hacer la hospitalidad, no como dogma, sino como práctica. Una puerta abierta, una vela encendida, una mano que devuelve calor. Algunas personas cambian de opinión con el frío, otras con la evidencia. Aquí hubo ambas cosas. Años después, cuando Pilin ya tenía crías propias y el huerto producía más de lo que necesitaban, la gente recordaba aquel invierno con una mezcla de nostalgia y sorpresa. Muchos decían que fue una Navidad distinta, no por milagros inesperados, sino por la persistencia de una mujer que decidió cuidar y de un hombre que, con actos sencillos, decidió defender esa decisión. Gregorio y Milena no escribieron su historia en letras grandes, la tallaron en tablas y en surcos, en la cerca recién pintada y en el brillo de una ventana que ya no se ve vacía. Llegó la primavera en la que el predicador vino a bendecir el granero. No fue un acto de magia, sino de comunidad. Vecinos, con bandejas y cucharas, se sentaron en mesas improvisadas, hablaron, rieron y por un momento olvidaron la prisa de la vida cotidiana. Milena miró a su alrededor y sintió que la bienvenida no era algo que se recibe de una vez, era algo que se gana con constancia. Gregorio, a su lado, le pasó la mano por la espalda con la naturalidad de quien comparte una despedida pequeña. La fatiga del trabajo es también compañía. La frase «nadie me quiere» quedó atrás, no porque alguien la borrara, sino porque se transformó. Ahora era posible mirarla como se mira una carta antigua, con respeto por lo que fue, pero sin permitir que marque lo que viene. Milena aprendió que la pertenencia no siempre llega de golpe. A veces se instala en la cocina, en la cuchara que tiende un vecino, en la cuerda dejada por Benigno, en la voz de Flores que dijo, con la honestidad de quien ha visto mucho, que la bondad pesa más que los chismes. Cuando al final se quedó mirando la cuna de paja donde Pilin jugaba con sus crías, Milena sonrió sin permiso. La sonrisa no se debió al alivio de haber ganado una batalla, sino al descubrimiento más sencillo, que a veces salvar a otro significa también ser salvado. Ella había dado calor a una cría enferma y, sin buscarlo, había encendido el fuego que devolvería calor a su propia vida. Gregorio, al pasar, dijo en voz baja: «Bienvenido a casa». No había teatralidad en sus palabras. Era una constatación, una de esas que no necesitan respuesta. Milena apoyó la mano en la valla, miró al pueblo a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo no pensó en un susurro antiguo. El silencio que siguió estaba lleno de cosas. Trabajo por hacer, planes para plantar más, reparación de la cerca norte, visitas de amigos y, en primavera, la bendición de quien venía a escuchar. Había futuro, sí, pero también estaba hecho de tareas concretas. La Navidad siguiente, cuando llegó otra vez la fecha, que en un principio parecía un recordatorio de soledad, el rancho celebró con vecinos y con platos compartidos. No faltó la conversación ni el rumor, porque el rumor nunca desaparece del todo, pero su filo ya no penetraba. La gente compartió comida, miradas y labores. La señora Herrera pasó a saludar con una cortesía apenas visible. Benito llevó vino. Viejo Flores contó alguna historia de cosechas pasadas. Milena, que ya no vivía con el peso de una frase, vio cómo las manos que ayudaban eran en verdad la medida más justa del amor. Al final, la historia que empezó con un susurro, «nadie me quiere», quedó transformada por un acto sencillo, cuidar de un ser vulnerable. No fue la gracia de la Navidad la que cambió el destino de nadie, sino la insistencia de dos personas que decidieron hacer sus tareas con constancia y dignidad. Ella salvó al ternero, él abrió la puerta, la comunidad lentamente aceptó ser parte de ese cuidado. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite recordar que la hospitalidad y un gesto concreto pueden cambiar un destino. Que la Navidad sea para muchos la ocasión para mirar al que está al lado y ofrecerle una mano para quedarse.